Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia. Hola, ¿cómo están? Las últimas semanas hemos estado aprendiendo sobre la enseñanza del apóstol Pedro, en su primera carta a los destinatarios, ¿no es cierto?, a las iglesias que estaban dispersas, ¿verdad?, a los elegidos que estaban dispersos, peregrinos, como nos dice el capítulo 1 en el verso 1. Hasta aquí el apóstol Pedro ha alentado y exhortado a sus lectores a vivir como siervos de Dios, como verdaderos discípulos de Cristo, ¿no es cierto? Nos ha animado a recordar durante el transcurso de su palabra en la Escritura cuál es nuestro ejemplo delante de los hombres. Nos enseñó a cómo tener una verdadera vida honrada, ¿no es cierto?, respetable en este mundo, en esta sociedad hostil. Nos ha enseñado sobre el sujetarse, ¿no es cierto? Nos estuvo enseñando cómo debiese ser nuestra vida cristiana y cómo debemos ser ejemplar, sujetándonos al gobierno, sujetándonos o sometiéndonos, ¿no es cierto?, en el trabajo, en el mundo laboral, a nuestros jefes, por ejemplo. Y también vimos en nuestros estudios en la semana cómo debíamos sujetarnos, someternos en la familia, esposo y esposa, ¿no es cierto? Nuestra enseñanza de hoy entonces está fijada en Primera de Pedro, de capítulo 3 del verso 8 en adelante, y lo vamos a leer enseguida, 8 al 22. Primera de Pedro, ¿no es cierto?, 3 del 8 en adelante, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síguenla, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Hasta el verso 12 vamos a estar mirando en esta enseñanza. Lo que vemos ahora, ¿no es cierto?, que la vida del cristiano se expresa no solo en lo que dice, sino que también en lo que hace, ¿verdad? No solamente es un discurso, un testimonio, ¿no es cierto?, de manera oral, ¿no?, o de sentir, sino que práctico, básicamente, ¿no? Pedro nos anima a tener una buena conciencia en nuestra conducta como cristianos, en la praxis, ¿no es cierto?, en la vida misma. La vida cristiana es eso, es vida, es un estilo de vida, ¿no es cierto? Todos aquellos que abrazamos al Señor Jesucristo debemos transitar y vivir con su ejemplo. Por esa razón, el apóstol enumera en este pasaje del capítulo 3 del 8 al 12 algunos deberes y privilegios que tiene una vida cristiana auténtica, una vida cristiana de verdad. Lo primero que vamos a mirar es que el apóstol Pedro nos va a enseñar, nos va a mostrar, nos va a dibujar algunos deberes éticos. Esos deberes éticos son deberes que son de unos para otros en el verso 8, ¿no? Miremos lo que dice el verso 8. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Lo primero que nos dice es finalmente. La NBI dice en fin, ¿verdad? En fin, vivan, dice la NBI. En fin, dice acá, ¿no? Pareciera que Pedro continúa, ¿no es cierto?, con su discurso, con su exhortación que viene desde el versículo 13, desde el capítulo 2, ¿no? Donde está hablando acerca de responsabilidades, ¿no es cierto?, en diferentes ámbitos, como decíamos recién, de la vida del cristiano, en la sociedad, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, ¿no? En esta ocasión, las indicaciones y la enseñanza o la exhortación que
que Pedro está haciendo, estas indicaciones directivas son para toda la audiencia en general, ¿no es cierto? Para todos los que ya le he hablado en general. No es específico. No es para los esclavos o los trabajadores, no es para la esposa, para el esposo, sino que para todos en general. ¿Verdad? Por eso dice en fin y luego dice sed todos, ¿no? Vivan, dice la NBI, sed todos. Es decir, la audiencia ahora abarca a todos, ¿no? Pedro enumera a continuación de aquí un conjunto de virtudes y a la vez algunos deberes fundamentales para la armonía de cualquier tipo de comunidad cristiana, pero también podríamos decir con cualquier tipo de comunidad, una sociedad. Ojalá la sociedad y todas las comunidades, los barrios se rigieran bajo, ¿no es cierto?, estos valores cristianos que la iglesia tiene, ¿no? Pero aquí la idea es que hay valores, ¿no es cierto?, virtudes fundamentales para vivir en armonía, en paz, en cualquier tipo de comunidad, en particular en la comunidad cristiana, ¿no? En el matrimonio, en la familia y la iglesia, en la sociedad. Y lo primero que nos dice entonces, sed todos, ¿verdad? Sed todos, vivan, como decíamos recién en la NBI, de un mismo sentir, ¿no? Es la connotación de vivir en armonía o tener una misma mente, una unidad espiritual, de eso se trata, ¿no? Que sean todos de un mismo sentir. En el sentido estricto, ¿no es cierto?, el texto es el de decir que pensar lo mismo, ¿no? Tener una misma mentalidad o una mentalidad similar. La idea es procurar y mantener la unidad interna de corazón, ¿no? Que es lo principal, ¿no? Los cristianos están llamados entonces a ser ejemplos de paz y unidad, no de desorden y falta de armonía, ¿verdad? Luego el texto en el verso 8 dice compasivos, no sean compasivos. Aquí debemos notar que Pedro no habla de sentir lástima, ¿no? De ese tipo de compasión que a veces uno ve en la sociedad. Por el contrario, él habla de sentir simpatía, ¿no? El texto en el original, esa hacia allá va, sentir simpatía, tener empatía, el saber ponerse, ¿no? El hecho de saber ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Saber cómo está el otro en ese sentido, ¿no? En ese sentido, ser compasivo, debemos saber ponernos en el lugar del otro, ¿no? Amándonos fraternalmente, dice el texto. Tal mandato no está limitado entonces al amor, ¿no es cierto?, eros o al amor filio, ¿no? El amor que uno tiene por su esposa o por diferentes circunstancias a una persona, etcétera, ¿no? Sino que es todo el amor, amarse fraternalmente. El amor indicado aquí por Pedro ya lo viene señalando él desde antes, ¿no? Por toda la carta él lo está diciendo, ¿no? Es un amor que es voluntario, este amor ágape, ¿no es cierto?, que el Señor dio por nosotros, que puede responder a un mandato, a una ordenanza, que está dispuesto, ¿no?, a extender sus límites. Ese es el amor de ámense fraternalmente, un amor que ha abnegado por el otro y que nos permite y que hace que yo esté dispuesto a mover mis límites por amor al otro, ¿no es cierto? Luego dice misericordiosos, compasivos, dice la NBI. La idea aquí es ser de corazón tierno, dulce, ¿no es cierto? Lo opuesto a ser inflexible o duro. Debemos ser misericordiosos, compasivos en ese sentido. Nuestro corazón debe ser flexible, debemos comprender, ¿no es cierto?, a los demás, al entorno, ¿no? Y también dice acá el verso 8, la Reina Valera dice amigables, humildes, dice la NBI, ¿no? La idea detrás de este concepto es que alguien es amigable, humilde, es aquel que reconoce que tan solo una criatura delante de Dios es toda persona, ¿no es cierto? Yo debo ser amigable con cada ser humano, con cada persona, porque son todos criaturas de Dios y son hechos, ¿no es cierto?, por imagen y semejanza de nuestro Dios, ¿no? Por lo tanto, teniéndolo así, uno no debe segregar a las personas, ¿no? Uno no debe mirar a los otros seleccionándolos, ¿no es verdad? Y menos haciéndonos sentir superiores al otro, sino que como iguales, ¿no es cierto? Todo el versículo 8 que estamos leyendo ha tratado básicamente de cómo debemos pensar y sentir, ¿verdad? Por eso decíamos en un principio que Él nos entrega
algunos deberes éticos, ¿no? Y la ética tiene que ver eso, cómo pensar, cómo sentir, ¿verdad? Y ahora en el verso 9, él nos va a poner algunas cosas prácticas, cómo estos valores éticos que pensamos, que sentimos, cómo los podemos responder, ¿no es cierto?, desde esa perspectiva, ¿no? Y el cristiano, el verso 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. El cristiano tiene recursos para confrontar la maldad, nos está diciendo el verso 9. La Biblia en todo su contenido afirma y pregona la paz y el bienestar, tanto individual como colectivo o corporativo, ¿no? Vencer con el bien y el mal es la predicación no solo de nuestro Señor Jesucristo, sino que de todos los que creemos en Él y vivan para Él, ¿no? Pedro enfatiza que el revanchismo o la venganza no debe ser parte del estilo de vida de los cristianos en sus relaciones interpersonales, dice el verso 9, ¿no? No devolviendo mal por mal. Es una instrucción, una ordenanza para ti, para mí, para todos, ¿no? Y para estos primeros lectores, ¿no? La bendición que un cristiano debe dar al que le ofende incluye buscar maneras de servirle. Esto es importante porque el Señor nos está llamando a que debemos bendecir incluso a aquellos que nos ofenden, y la manera de responder de manera correcta, ¿no es cierto?, como cristiano a aquellos que nos ofenden es buscando la manera de cómo servirle, ¿no es cierto?, orar por esa persona, por su salvación si no es cristiano, o por su maduración, por su progreso espiritual si en ese caso pudiese ser un hermano, ¿no? Manifestarle gratitud a esa persona, hablar bien de esa persona para ti mismo, delante de Dios y con los otros, ¿no es cierto? Desear su bienestar. Por eso es no devolviendo mal por mal. Y básicamente aquí lo que está diciendo es que ¿qué me hace mal a alguien que me ofende? Y generalmente nosotros respondemos con mal o con indiferencia, pero la indiferencia también, ¿no es cierto?, es una ofensa. Y así como me ofenden, yo ofendo con mi indiferencia. El Señor quiere que nosotros estamos llamados a bendecirlo, servir a esa persona que te ofende, ¿no? Servirla, tratarla bien, demostrándole que a pesar de sus ofensas tú lo amas en Cristo, ¿no? Los versos 9 al 11 Pedro escribe sobre lo que debemos hacer y decir. Ahora el cristiano, ¿no es cierto?, dice el verso 9, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para ser heredero de bendición. El cristiano está convocado, está llamado, como dice el texto, a bendecir y ser bendición. Lo dice la segunda parte del versículo 9, ¿no? La única manera de confrontar la oscuridad es haciendo brillar nuestra luz, ¿verdad? La única manera de hacerlo, ¿no?, de enfrentar la maldad, de enfrentar la ofensa, de enfrentar la oscuridad, es hacer brillar nuestra luz, ¿no? Pedro ya lo había dicho en el versículo, en la carta, en el versículo anterior, 2:12, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, ¿verdad? Y también Mateo 5:16 dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Entonces estamos llamados a bendecir, a brillar, ¿no es cierto?, a hacer luz en medio de una generación que busca su propia ley. Es cosa que miremos en nuestra sociedad, la polarización. El apóstol nos recuerda hoy día también, así como lo hacía con estos hermanos que estaban perseguidos, para qué hemos sido convocados, ¿no? Así que, hermanos, para eso fuimos llamados, según lo que nos dice la enseñanza del día de hoy. Una persona a la que Dios ha dado bendiciones, a ti y a mí, a estos hermanos que están acá, el Señor nos ha dado bendiciones. Hemos recibido las bendiciones celestiales, dice el texto bíblico, ¿no? Hemos nacido nuevo, hemos renacido, vivimos juntamente, tenemos acceso, ¿no?, a estar en la presencia de Dios. Así que nosotros hemos recibido bendiciones inmerecidas, porque no las merecíamos. Y así que en lugar de hacer juicio, debiéramos procurar la bendición que
que recibimos de parte del Señor, nosotros debiésemos entregarla de manera gratuita, ¿no? Debemos entregar el perdón con aquellos que nos ofenden o con aquellos que nos hacen mal, ¿no? Con alguien que te haya ofendido, ¿verdad? El Señor nos ha bendecido gratuitamente y nosotros debemos bendecir incluso a aquellos que nos han hecho mal, debemos bendecirlos, ¿no es cierto? Y los dos últimos versos, 10 al 12, los tres últimos versos, ¿no? ¿Verdad? Hay algunos indicadores, podríamos decir, los éticos de una vida con propósito, de una vida cristiana con propósito. El verso 10 dice, porque al que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Dice que refrenes tu lengua, que refrenemos la lengua. Santiago expone ampliamente este tema sobre el control de nuestro hablar, de cómo nosotros debemos hablar en el capítulo 3 de Santiago, ¿no? Tenemos aquí un principio, el que quiere amar la vida básicamente y vivir días buenos. Una manera de lograr esos objetivos es aprender a controlar la lengua. Eso nos está diciendo el texto. Si quieres tener una buena vida, una vida razonable, una vida respetable, ¿no es cierto?, tranquila, en paz, entonces aprendamos a controlar nuestras lenguas dentro de las casas, con todas las personas, ¿no? Dice que en sus labios, ¿no es cierto?, y sus labios no hablen engaños, ¿ah? Su habla no hablen engaño, nos anima a que no hablemos con engaño, ¿no? Jesús enseña esto en el Sermón del Monte, dice que tu hablar sea sí y tu no sea no, porque va más allá de esto, ¿no? Procede del mal. Que tu sí sea sí y que tu no sea no, lo dice el Señor Jesucristo allá en Mateo 5:37, ¿no? Así que una vez que hemos tomado control de la lengua, que es la enseñanza que nos deja en este versículo aquí, una vez que hemos tomado control de la lengua, debemos buscar la pureza y la paz. Y la pregunta es ¿cómo? Y Pedro nos enseña en los versículos 11 y 12. Mira lo que dice. Entonces, volvamos un poquito atrás. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. ¿Verdad? Y sus labios no hablen engaño. Entonces, decíamos, si tú quieres tener una vida buena y quieres tener días buenos, refrena tu lengua. No digas engaños. Entonces, ¿cómo? La pregunta es, ¿no? ¿Cómo puedo controlar mi lengua? ¿Cómo puedo buscar paz y pureza? ¿Y cómo puedo lograr tener amar la vida y tener días buenos? Y Pedro lo dice en estos versículos que vienen, ¿no? Lo primero que nos va a decir es, apártense del mal, ¿no? La connotación de apartarse es la idea de volverse del camino, ¿no? Equivocado, es arrepentirse, volver. Luego dice, y hagan el bien, o haga el bien. Se puede llevar al pie de la letra las indicaciones anteriores, ¿no? Sin embargo, el vivir cristiano se trata también de hacer bien y hacer lo correcto. A eso estamos llamados, ¿no? Hacer lo correcto, no lo popular. Que el efecto de lo hecho sea de bendición para otros, sea beneficioso para nuestra propia vida, ¿no? Y después dice que busquen la paz y síguela, ¿no? La idea no es tan solo buscar y encontrar, sino también continuar en ella como un estilo de vida, ¿no? Jesús dijo que su paz no era pasajera, sino permanente en Juan capítulo 14. Así que, hermanos, hoy debes aprender y debemos aprender que fuimos llamados a llevar bendición. Hoy debes buscar que tu vida devuelva el bien mientras recibe el mal. Hoy debes aprender a practicar el amor, a ser compasivo, a ser amigable, a ser humilde. Piensa en un minuto. ¿Cómo lo puedes hacer? El texto nos enseña, ¿no? ¿Te cuesta mucho hacerlo? ¿Te cuesta mucho llevar bendición a otros, no importando quién es, incluso si alguien que te ha ofendido? Jesús nos dejó el mismo ejemplo maravilloso. Mientras moría en la cruz, lo sabemos, ¿no? Él pedía por aquellos que lo estaban asesinando y que lo estaban ofendiendo, ¿no? Así que la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Hay alguien que necesita de tu bendición, que te ha ofendido? Lo que debemos saber, y que Pedro también lo sabe aquí y lo expresa subjetivamente, es que nuestro orgullo, tu orgullo, es nuestro principal enemigo. Nuestro ego es la barrera más grande que debemos romper para poder bendecir y ser luz, como dice el texto, ¿no? Si puedes ver más allá, tu vida será sumamente transformada. Si decides tomar este paso de fe que el Señor nos pone en las palabras de Pedro y entregar por completo tu vida al Señor, podremos entonces, ¿verdad?,
tener una vida mejor, días mejores, días buenos. Así que, hermanos, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente con misericordia, sean amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que por el contrario, bendiciendo a los demás, sabiendo que fuimos llamados para la heredad de la salvación. Oremos. Padre amado, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Queremos pedirte en este momento, Señor, que podamos ser todos nosotros de un mismo sentir. Ayúdanos a ser más compasivos, a amarnos más fraternalmente, ser más misericordiosos, más amigables, más humildes, Señor. Ayúdanos a no devolver mal por mal, por pequeño que sea, Señor. A veces pequeñas ofensas entre el marido y la mujer nos respondemos tal vez mal, de mala palabra, con un hijo, con la mamá, con los trabajadores, etcétera, Señor. Las pequeñas cosas, ayúdanos, Señor, a no devolver mal por mal, Señor, ni maldición por maldición, Señor, sino que ayúdanos por el contrario, querido Padre, a bendecir a cada uno de ellos. Si nos ofenden, nuestra respuesta debe ser bendición, y te pedimos que nos ayudes cada día a hacer eso, porque sabemos que para eso fuimos llamados, Señor, para bendecir, como tú nos has bendecido gratuitamente cada día, Señor. Ayúdanos también a regalar la bendición a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar nuestra vida, y ayúdanos cada día a luchar, a movernos por tener días buenos, Señor. Ayúdanos a refrenar nuestra lengua, Señor, nuestro mal hablar. Ayúdanos Señor, a no engañarnos a nosotros mismos, tampoco a otros, Señor. Ayúdanos, querido Padre, a apartarnos del mal, a hacer el bien, Señor, a buscar la paz y seguirla como tú lo dices, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tenemos en Jesucristo nuestro Señor un ejemplo de todo lo que estamos pidiéndote en estos momentos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Chao, hermanos. Dios los bendiga.